Hola, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo a nuestro estudio bíblico. Estamos hablando de Noé y en ese sentido pues estamos ya en nuestra sexta sesión y última. Estamos mirando pues todo lo que respecta y lleva pues al tema del diluvio, de la preparación con Noé y también la salida de él. Y después de estas semanas que hemos ido tocando pues esos diferentes momentos de preparación, de estado dentro del arca, ahora pues nos acercamos ya al último capítulo, que es el capítulo 9. Y vamos a ir pues hablando sobre este tema. Ya es la parte de desconfinamiento, es decir, de la nueva realidad, de cuando ya han bajado las aguas y toman la salida Noé y sus familiares. Así encontramos pues en el capítulo 9, a partir del primer versículo, comienza ya a declarar lo que es en principio el pacto. Dice: y bendijo Elohim a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Aquí comienza pues algunos detalles sobre el pacto que Dios tiene con Noé, no solo con Noé, fíjate, también con sus hijos, y también va a ser a la postre con toda la humanidad. Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Y hay bendición en ello. De hecho, Dios en Génesis dice que cualquier árbol que hizo, todas las plantas que hizo, la hizo siempre con su semilla, de tal manera que, entre comillas, de la semilla de una manzana puede surgir un manzano. Es decir, cada fruto, cada persona tiene una semilla para poder reproducirse, así como también pasa con el ser humano. Versículo 2 dice: y el temor y pavor de vosotros sea sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos y en todo lo que se mueve sobre el suelo y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. De nuevo pues se encuentra pues lo que hace Dios con Adán, le entrega el sojuzgar la tierra y todo lo que hay en ella. Versículo 3: todo lo que se mueve y vive os servirá de alimento, lo mismo que la hierba verde os lo he dado todo. Por tanto, aquí vemos lo que ya hemos comentado en otras sesiones, cómo se abre la opción a ser omnívoro. Ahora pues también es comestible la carne, cuando hasta ahora pues eran simplemente frutos que se encontraban en el bosque, fruta, plantas, vegetales, etc. Dice versículo 4: solo que no comeréis carne con su vida, que es su sangre. Y esto es un principio que vamos a encontrar en toda la Escritura, como en la sangre del ser humano pues está la vida. Esto es a nivel biológico una realidad que se descubrió ya en el Renacimiento. Conocemos de un rey que estaba muy enfermo, y como bien sabéis pues en la época de la Edad Media pues se hacían sangrías, es decir, cuando uno estaba enfermo pues se hacían pequeñas excisiones, cortes, para que desangrara un poco y se renovara la sangre. Hubo en una ocasión pues un rey, como decía, que pidió que se le vaciara totalmente de sangre para ser renovada, y evidentemente murió. En la sangre está la vida. Y esto encontramos este principio en este versículo, el 9:4 de Génesis, como también en Éxodo, en Levítico, y también incluso ya a pesar de llegar la época de la gracia después de Pentecostés, encontramos el mismo principio cuando la iglesia llega a su primer encuentro. Tanto judíos como no judíos están mirando cómo gestionar la situación de que los gentiles, los no judíos, están reconociendo a Jesús y están preguntando si deben observar las costumbres judías o no. Y al final Santiago, Juan, Pedro, reunidos, llegan a la conclusión, como ellos dicen, pues ha parecido bien a los hombres y al Espíritu Santo lo que reza en Hechos 15:20: más bien debemos escribirles que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual y de la carne de animales estrangulados y de sangre. Por tanto, la carne ahogada, el animal ahogado que retiene esa sangre,
o empapado de sangre, pues sería algo que Dios está diciendo que no sea así, porque la dignidad es la vida del ser vivo. Versículo 5 continúa diciendo: pues ciertamente demandaré vuestra sangre, así como vuestras vidas, la demandaré de mano de todo ser vivo, y de mano del hombre, de mano de cualquier hermano suyo, demandaré la vida del hombre. Así, continúa en el 6 diciendo: el que derrame sangre de hombre por los hombres, su sangre será derramada, porque a imagen del Señor hizo el Señor al hombre. Aquí nos estamos encontrando pues lo que sería la típica reconocida como la ley del talión que encontramos en Éxodo también 21-24, años después con Moisés, en la cual dice ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Éxodo 21-24. Así se está hablando de que no se puede matar a un hombre sin que la recompensa no sea que también será muerto por hombre. Apocalipsis 13:10, ya estamos en los últimos tiempos ahí hablando, dice: el que lleva en cautividad, va en cautividad, el que a cuchillo matar es necesario que a cuchillo sea muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Es decir, hay una respuesta, como una reacción al que hace lo malo, pues percibe ese mal también. Entonces, evidentemente, ya con la gracia, pues esa ley del talión pues no se lleva a cabo. Jesús no nos llama a ello, pero hay como una ley universal que esto llega a sucederse. Y así es como está declarando aquí, que si están matando a otro ser humano, pues la paga del pecado será la muerte, y por tanto recibirán la misma condenación. Todo esto estará mucho más detallado ya en la ley, hablando incluso si se sustrae algo, cómo tiene que reponerlo, restituirlo, etcétera, etcétera. Versículo 7, y vosotros sed, vuelve otra vez a lo que sería el pacto, ese nuevo pacto: sed fructíferos y aumentad en número, reproducíos en la tierra y multiplicaos en ella. Ese nuevo pacto abre lo que el dispensacionalismo, que es una forma de entender la historia bíblica en 7 momentos importantes o etapas de la historia, donde se va renovando el pacto de Dios con el ser humano. Así tendríamos el pacto adámico, el pacto que se hace a Adán y a Eva. Luego vendría el pacto noénico, que sería este de aquí. Luego pues vendría el pacto abrahámico con Abraham, el mosaico con Moisés, el davídico con David, y luego encontraríamos el de Jesús y el de la Iglesia. Entonces así encontraríamos 7 momentos de la historia. Hay la teología del dispensacionalismo, luego por otro lado pues sería la teología del reino, que iría un poco en contra de esta forma de pensar, porque argumentaría que el dispensacionalismo está apuntando a que el ser humano, para de alguna manera ser salvo, pues debe atender a estos pactos. En cambio, pues la teología del pacto pues está hablando pues y del reino está hablando pues de una progresión que apunta a Jesús y que realmente eso extiende al reino. Bueno, sin entretenernos mucho en ese tema, simplemente comentar que es un pacto que sin duda viene del propio Dios, es decir, es quien lo establece. Así deben ser los pactos realmente, y como pide de nuevo y recalca, y luego de nuevo volverá a comentarlo, el ser fructífero, y en ello hay bendición. Incluso encontramos en otros fragmentos de la Biblia cómo se apunta al hecho, por ejemplo, en Salmos, a tener hijos. Dice: bendecido el hombre que tiene hijos en su juventud, y dice que son flechas como en la aljaba del guerrero. Es el lugar donde está depositada las diferentes flechas. Es decir, Dios nos llama a ser fructíferos y a crecer en número. Dios tiene un sentido de productividad importante, y productividad en el reino. Si te fijas, 9 de cada 10 parábolas pues están hablando de productividad a nivel de dinero, de talentos que deben producirse, a nivel de semilla que debe producir a 30, 60, a 100 por 1. En tantas ocasiones que encontramos pues esa explosión, esa levadura que se pone en 3 medidas y hace crecer la masa. Esa semilla de mostaza, que es la más pequeña de todas, y hace
y crece con mucha facilidad. De tal manera que Dios es un Dios de progreso y de proceso. Y en ese proceso parece invisible, como la semilla debe caer a tierra y morir antes de dar fruto. En ese proceso, en lo oculto, se produce vida y multiplicación de vida. Y ahí encontramos pues cómo Dios quiere que en todo multipliquemos, nos reproduzcamos. Esto evidentemente nos sirve tanto a nivel natural como a nivel espiritual. Jesús, cuando trae el reino y explica a los 12, los envía para que multipliquen lo que él está haciendo. Después toma a los 72 y de la misma manera los envía, y luego a los 500 y luego en la gran comisión a toda la humanidad. Es decir, Dios quiere que seamos cristianos, es decir, pequeños cristos que reproducen, que es una multiplicación, un calco de quién es Jesús. Y por eso, si creemos en Jesús, en su cruz, seremos llenos del Espíritu Santo para ser como Jesús. Incluso dice él, haréis mayores milagros de los que hice yo. Continuamos hacia adelante. Versículo 8, y habló el Señor a Noé y a sus hijos que estaban con él, diciendo. Es decir, no solo es una promesa o un pacto para Noé, sino también por extensión también a sus hijos. Dice, he aquí, y aquí vuelve a repetir, yo mismo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia y después de vosotros. Es decir, que ya nos atañe a todos. Y dice, y con todo ser vivo que está con vosotros, con el ave, con el ganado, con todo animal terrestre que está con vosotros, todos los que salieron del arca, todos los animales de la tierra. Entonces no solo es para esa familia, no solo para el ser humano, sino también para los animales. A nivel de ser humano encontramos como una tragedia asolaba muchísimas mujeres que encontramos en la historia bíblica, como muchas pues tenían la dificultad de tener hijos, incluso catalogadas como estériles. A través de la escritura encontramos pues de alguna manera pues la esterilidad de Sara, de Rebeca, de Raquel, la dificultad en tener hijos, de Elizabeth, de tantas personas que han tenido esa dificultad, de Ana, la madre de Samuel, de tal manera que oponerse a la multiplicación de la bendición es una obra del enemigo. Y vemos cómo esa esterilidad, la cual Dios en cada uno de esos casos pues la venció, la sanó, pues ahí vemos cómo el espíritu gana a la carne, el bien gana al mal, en esos procesos de obstaculización de lo que sería la bendición de la fructificación. Continúa dentro de ese pacto ya diciendo lo que deben hacer, y ahora continúa diciendo cuál es su parte, qué va a hacer a cambio, digamos, en ese pacto de ambas partes. Te pido algo, por mi parte vais a tener esto otro. Y aquí el versículo 11 vamos a encontrar qué es lo que Dios va a proveer. Y dice, estableceré pues mi pacto con vosotros, no será aniquilada ya más ninguna carne por las aguas del diluvio, ni habrá ya diluvio para destruir la tierra. En este momento está lloviendo bastante, pero uno sabe conscientemente, está tranquilo, que Dios no va a erradicar la humanidad por un diluvio, porque es una promesa que Él incluye en su propio pacto. Así que por más que llueva, nunca podemos decir que es un diluvio, porque diluvio conlleva, el término conlleva la aniquilación de la humanidad. Y dijo Elohim, esta es la señal del pacto que os doy entre yo y vosotros, y entre todo ser viviente que está con vosotros por generaciones perpetuas. Es decir, Dios cuando hace un pacto deja también una señal, algo visible, algo que recordar, sea un sueño, sea el corte del encaje del muslo de Jacob, sea el sello del Espíritu Santo en los corazones. Es decir, Dios deja marca, deja huella de cuál es el pacto. Y en este caso la huella va a ser el arco en la nube. Y quiero resaltar el llamarle el arco
en la nube. Si quieres, el arco de Dios, el arco divino, el arco del Señor en la nube. Porque nuestra lengua la ha ido cambiando históricamente y le llamamos arco iris, cuando Iris es una diosa pagana y realmente pues no es tan sonoramente correcto para un cristiano, sino que es el arco, no es de Iris, no es de la diosa, es de Dios. ¿Y qué arco es? Él lo denomina de esta manera, al menos en esta Biblia textual, dice: he puesto mi arco en la nube y será por señal del pacto entre yo y la tierra. Fíjate que este arco también aparecía en otras historias que surgieron en culturas posteriores, declarando algo que había sucedido con anterioridad, que era el propio diluvio, y quizás pues con cambios en la historia, porque parte de la descendencia de Noé se fue apartando hacia la idolatría y entonces incluyen otros dioses y otras explicaciones de los hechos sucedidos. Pero aquí una de ellas que hemos hablado en alguna otra ocasión es la epopeya de Gilgamesh. Y en ese sentido, esta antigua representación del arco iris que se da aquí, donde el arco iris precisamente, de forma curiosa, es el collar de pedrería de la gran madre Ishtar, que levanta hacia el cielo como una promesa de que nunca olvidará estos días de la gran inundación que destruyó sus hijos. Entonces llegó Ishtar, levantó el collar de grandes joyas que su padre Anu había creado para complacerla y dijo: los dioses celestiales también, como este collar de pedrería cuelga sobre mi cuello, nunca olvidaré estos días de la gran inundación. Deje que todos los dioses, excepto Enlil, vienen a la oferta. Enlil puede no venir porque sin razón que sacó la inundación destruyó mi pueblo. Es decir, que Enlil fue el precursor de esta inundación, pero ese collar de perlas está diciendo a los dioses, igual que esta pedrería es preciosa, es un recordatorio de que nunca más va a haber una aniquilación de la humanidad. Es otra forma de explicarlo, evidentemente inventada, fantasiosa. Encontramos otras mitologías, por ejemplo la mitología griega. Aquí sí que llegamos a Iris. Para los griegos el arco iris era el arco de una diosa mensajera entre el cielo y la tierra, llamada con este nombre, apelada Iris, que era, según la mitología griega, la hija de Taumante y la oceánide Electra. Entonces Taumante, el dios, y Electra, la diosa, pues tenían a esta hija, la cual era Iris y a la cual pertenecía este arco. Mitología nórdica, también en los países nórdicos pues tenemos el arco iris, o también lo que le llaman Bifrost, con doble diéresis en la O, típico de las lenguas nórdicas, suecas, finlandesa, noruega. Dice, es un puente que une Midgard y Asgard. Este es custodiado por el dios Heimdall. De ahí pues mucha mitología nórdica que a veces escuchamos en diferentes historias, como los dioses Odín o Thor, etcétera, etcétera. Así, o toda la cultura céltica. De tal manera que encontramos que años después se va a dar una explicación según el contexto de los dioses a los cuales habían creído según su generación. Y vamos a acabar este primer bloque con los 4 versículos que redunda en este tema. Del 14 al 17 dice así: pues sucederá que cuando yo cubra con nube la tierra, entonces aparecerá de nuevo el arco en la nube, y me acordaré. Es un antropomorfismo, es como Dios recordando, para hacernos entender un poco el corazón de Dios. Me acordaré de mi pacto entre yo y vosotros, y entre todo ser viviente de toda carne, y no habrá más aguas de diluvio para destruir a todo ser vivo. Recordamos que Dios es un Dios fiel y siempre cumple su promesa, y por eso descansamos tranquilos en que esto no va a volver a suceder. Continúa el 16 diciendo: estará pues el arco en la nube por tercera vez, y lo miraré
para recordar el pacto eterno entre Elohim y entre todo ser viviente de toda carne que está sobre la tierra. Así que no es un pacto solo con el ser humano, sino con todo ser viviente. Luego dijo Elohim a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre yo y toda carne que hay sobre la tierra. Y este era el primer bloque que quería compartir, del versículo 1 al 17, que va en esta línea, que va en la línea de por fin el pacto. ¿Qué espero de los seres humanos? ¿Qué espero de los animales? ¿Qué espero de todo ser vivo? Y luego, ¿qué yo aporto al ser vivo? Viene un segundo episodio, que es donde acaba la historia de Noé, y que no es una historia muy agradable ni una bonita historia, sino que surgen los problemas. Esto nos ayuda a reconocer que somos seres pecadores, engendrados en pecado, que el pecado está con nosotros, que somos simiente. Igual que se ha multiplicado la vida a través de Adán y Eva, se ha multiplicado también el pecado. Y cuando una persona es engendrada, está engendrada en pecado. Y esta es una realidad. Y encontramos como Noé, un hombre justo, pues también cae en pecado. Y de alguna manera nosotros, seres humanos, pues nos hace ver que tenemos un margen de error, que entre comillas nos relaja. No es para evidentemente, ir pecando, pero sí para no olvidar que no hay ser humano en la tierra, en toda la humanidad, que no haya pecado, excepción evidentemente de Jesucristo, que fue perfecto. Y eso pues de alguna manera nos hace ver que en nosotros no hay salvación, no hay esperanza en nosotros mismos, de forma delimitada, simplemente nosotros mismos. Toda esperanza y toda salvación viene de Jesús. Así Pablo, incluso un hombre de Dios, de los pocos que podemos encontrar en la historia, él decía: lo que yo quiero hacer, eso no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Y decía cómo él luchaba con el pecado y con los miembros, cómo iban en contra de su propio deseo y voluntad. Hay como una lucha entre el pecado, entre la carne y el espíritu. Las cosas del espíritu van contra la carne, las cosas de la carne contra el espíritu. Hay una fábula interesante y muy breve que te quiero compartir, que quizás te va a ayudar a ilustrar lo que estamos diciendo. Te la voy a hacer muy breve. De alguna manera, pues un sabio de una tribu le decía a su hijo, dice: hijo, dentro de ti hay dos lobos. El lobo que va a intentar hacer siempre el bien y el lobo que va a intentar siempre hacer el mal. A lo que el hijo pues respondió: muy bien, y en mi vida, ¿cuál de los dos lobos va a vencer al otro? Porque sí, corría el peligro de que un lobo se comiera al otro. Y entonces a lo que el padre respondió: vencerá al que le des de comer. Es decir, ciertamente hay una lucha en nuestro interior, la carne contra el espíritu, pero no debemos relajarnos diciendo: bueno, pues estoy hecho así, ya no puedo más, sino que en cualquier momento puedes ver las cartas de Pablo en Hebreos, en Romanos, en tantas cartas de Pablo o Hebreos que no es de Pablo, de Juan o de Pedro o Santiago, que está continuamente dando consejos para no sucumbir a la carne. Incluso Pablo va a decir en Corintios de que vivamos por el espíritu y no por la carne, y que no seamos inmaduros, que no seamos carnales. Así que, ¿a quién decides tú darle de comer? Entonces entramos en ese pecado de Noé, que es la embriaguez de Noé. Es a partir del versículo 18 y son unos cuantos versículos ya para finalizar hasta el 29. Y ya son los minutos que nos restan. Dice así, los hijos de Noé que salieron del arca, por fin toman lugar. Aquí tenemos a nuestro Noé, por fin ya pueden salir del arca. Vamos a dejarlo por aquí abajo, vamos a aquí que lo veáis un poquillo. Y entonces este Noé va a salir del arca
y vamos a encontrar pues algo especial, que es que por fin sale. Y aquí es muy importante cómo sales, cómo salimos del confinamiento, cómo salimos de la crisis, porque según cómo hayamos gestionado nuestro momento de crisis, vamos luego a sucumbir. Una de las cosas que hizo maravillosas es lo primero que hizo, levantar un altar a Dios, un holocausto a Dios. Eso fue maravilloso. Pero luego vino esta segunda producción humana. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Ya hace la advertencia porque Canaán va a ser un protagonista en esta historia. Estos tres son los hijos de Noé y de estos se pobló toda la tierra. Es curioso porque Canaán lo está advirtiendo ya la palabra de Dios, aunque todavía no ha nacido. Es decir, como dice la palabra, en nuestros lomos están nuestros hijos. Dios puede hablar a una persona y estar hablando a toda su genealogía. Así encontramos como David llega a decir de Jesús, ¿no? que es su rey y señor y todavía no había venido al mundo, pero él es Dios, ¿vale? Que puede ser una excepcionalidad. Pero cuando el Dios de los vivos dice yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, está hablando de toda una descendencia y también por adelantado puede hacerlo. Así que ya está apuntando a Canaán, que todavía no existe visiblemente, pero sí en el corazón de Dios. Y continúa diciendo, estos tres son los hijos de Noé y de estos se pobló toda la tierra. Y Noé comenzó a ser un labrador y plantó una viña. Es decir, lo que sería en la historia universal, pues pasaríamos del paleolítico al neolítico, cuando el ser humano deja de recolectar frutos al azar o de una caza casi espontánea o casual a ya labrar la tierra, preparar para obtener una cosecha. Quizás es por una época donde ya empiezan a escasear los alimentos o simplemente por pura sabiduría o lógica humana, pero si se hace es porque con el esfuerzo que conlleva, porque seguramente pues, el alimento de alguna manera podría escasear. Dice, y bebió del vino y se embriagó y se desnudó dentro de su tienda. Es decir, bebió demasiado vino y se emborrachó. El vino es un símbolo de gozo, pero evidentemente la palabra dice muy claramente, no os embriaguéis, sino embriagaos con el Espíritu Santo. Es decir, aquí pierde el control de sí mismo, pero de una forma incorrecta. Y toda bendición, fíjate que toda bendición conlleva un peligro. Dios le había dado la sabiduría para plantar, había dado un regalo de tener incluso una viña, que era uno de los dos árboles importantes para el pueblo judío, la viña y el olivo. Y de pronto se encuentra con esta realidad, que la misma bendición conlleva peligro. Y a veces cuando nos abren la puerta de la jaula y nos dan la libertad, de pronto delante tuyo hay camino de bien y camino de mal, y velad mucho, meditad mucho por cuál andaréis. Y Dios es un Dios de principios, no nos enseña limitándonos. Sí es verdad que en la ley pues a la sociedad, a la humanidad, pues le limitó con unas leyes muy estrictas para preservarlos del mal. Pero cuando llega la gracia, teniendo ya a Jesús, teniendo el Espíritu Santo, hay unos principios establecidos, los cuales Dios nos da libertad para andar en ellos. En Gálatas se nos diría que la ley ha sido el ayo, como el canguro, como el autocar que ha llevado al colegio a la humanidad. Es decir, lo ha preparado para aprender, pero ya lo suelta en ese colegio. De la misma manera, la ley ha llevado a la humanidad hasta las puertas de la gracia, y con Jesús, con su resurrección, con Pentecostés y la llegada del advenimiento del Espíritu Santo, de pronto tenemos los principios inculcados en un corazón de carne y no de piedra. Y Dios quiere que andemos por principios. A veces incluso piensas en la ley del diezmo y dice, la 10ª parte, estoy obligado a dar la 10ª parte. Eso es el Antiguo Testamento. Pero aquí es un principio que va mucho más allá, que el diezmo es lo menor que tenemos que dar.
porque hay ese principio de sostener la obra, de buscar la igualdad entre las diferencias, en entregar todo a Jesús. Entonces, ahí vemos principios que están en la palabra, pero que despuntan totalmente en la gracia. Por eso Jesús se quejaría con los fariseos diciendo: estáis haciendo y todas las cosas de una forma muy ordenada, pero os estáis olvidando de las cosas más importantes, que es hacerlo con un corazón alegre, con un corazón entregado a las cosas de Dios. Así, continúa, dice el versículo 22, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo declaró afuera a sus dos hermanos. Y esto parece ser que conlleva este versículo, que no solo lo comentó para el bien de Noé, sino parece que lo dijo en burla, en tono de burla, de risa. Incluso una de las leyes es: no descubrirá la desnudez de tu padre y de tu madre. Y el versículo 23 dice: entonces Sem y Jafet, que sería el primero y el segundo de los hijos, tomaron el manto, se lo pusieron ambos sobre sus hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Sus rostros estaban vueltos hacia atrás y no vieron la desnudez de su padre. Ese gesto de respeto, de reverencia hacia el padre, eso trajo bendición. Ahora, más adelante, leeremos de cómo fueron bendecidos. Pero mira, Efesios capítulo 6, versículos 2 y 4 apunta al mandamiento, al quinto, que dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Así, qué bueno es que dignifiquemos y honremos a nuestros padres, que hay bendición en ello. 24. Al despertar de su embriaguez, Noé supo lo que le había hecho su hijo menor. No sabemos si es porque los otros dos hijos se lo comentaron o porque tendría un recuerdo vago sobre el tema. Y dijo: maldito sea Canaán. Es muy curioso porque no maldice a Cam, que fue el hijo, sino al nieto. Y es curioso porque cuando uno recibe una maldición, llega hasta la cuarta generación, dice la palabra de Dios en Éxodo, por ejemplo, y dice cuando es bendición hasta la generación número 1000. Incluso hasta se puede dar que si no se corta puede ir de familia en familia de alguna manera esa maldición. Esa maldición de la pobreza, maldición de ser una familia con una tendencia hacia el robo, o hacia el vicio, o hacia el divorcio, etcétera, etcétera. Fíjate cómo lo explica Ireneo de Lyon. Estamos en el año 150 después de Cristo. Habla de las bendiciones y las maldiciones en la familia de Noé. Es un texto un poquito extenso, pero lo explica de forma muy interesante. Dice: de entre los hijos de Noé, uno cayó en maldición, mientras que los dos restantes recibieron la bendición por sus obras. Pues el más joven de entre ellos, llamado Cam, por haberse reído de su padre y haber sido condenado por pecado de impiedad a causa de ultraje e ignominia para con su padre, atrájose una maldición que le transmitió a toda su descendencia. Resultó por ello que toda la raza que le siguió fue maldita, y en este pecado creció y se multiplicó. Es decir, no solo se multiplicó la familia, sino también todo el pecado. Y dice: en cambio Sem y Jafet, sus hermanos, por razón de su piedad con el padre, obtuvieron una bendición. He aquí los términos de la maldición lanzada por Noé sobre Cam: maldito sea el joven Cam, sea el siervo de su hermano. Génesis 9:25, que acabamos de leer. Cuando alcanzó la edad adulta, tuvo sobre la tierra una posteridad numerosa como una floresta, desarrollándose por 14 generaciones de descendientes, hasta que tras haber sido condenada fue sesgada por Dios. Es decir, muchas de la genealogía, la propia de Cam, fue sesgada. Pero fíjate ahora qué pueblos emanan de esa raíz. Dice: de hecho y ahora vienen Canaán, los cananeos, los que estaban en la tierra prometida antes de llegar Abraham. Los cananeos, los geteos, los fereceos, los jebeos, los amorreos, los jebuseos, los geseos, los sodomitas, los árabes, los habitantes de Fenicia, todos los egipcios, los libios, descienden de Cam
y cayeron bajo la maldición, la cual se extendió ampliamente sobre los impíos. Y esto nos ayuda a entender por qué siempre ha habido guerra, conflicto entre los cananitas y el pueblo judío, entre los árabes y los cristianos, o los judíos, entre los egipcios y el pueblo de Israel. Y aquí vemos cuál es la raíz. Es ese pecado que se extiende como una mancha de petróleo en el agua. Versículo 26. Luego dijo: bendito sea el Señor, Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Ahí viene la maldición sobre Canaán, que va a ser siervo de su tío, o de sus tíos. Éxodo 34:7 va a decir: el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ensanche Elohim a Jafet, también lo bendice a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo, también lo condena siendo siervo de su otro tío Jafet. Y vivió, y acabamos ya los últimos dos versículos, y vivió Noé después del diluvio 350 años, es decir, más o menos para que veas la genealogía, la historia, el cronograma de Noé. Noé con 500 años tuvo hijos, preparó el arca más adelante, con 600 años pues acabó el diluvio, o sea que hubo un año que se produjo ese diluvio, y 350 años más vivió Noé hasta, y ahora viene, versículo 29, y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Es decir, una de las personas más longevas reconocidas, después de Matusalén, 969 años, y evidentemente de Adán y Eva, que desconocemos antes de tomar el fruto del pecado, pues cuántos años estarían viviendo. Así que hasta aquí finaliza pues esta historia de Noé, que conocemos en el libro de Génesis, y simplemente me gusta siempre dejarte dos puntos para reflexionar. El primero de ellos, en cuanto a este último punto: ¿hay maldiciones que creas que hay en tu familia, en tu persona? ¿Has pensado quizás si tú tienes un carácter pues egoísta o temeroso y es igual que el de tus padres, incluso que de tus abuelos, tíos, hermanos? Igual que a veces el pecado generacional también se ve a nivel del ADN a través de las enfermedades, cómo son hereditarias muchas de las patologías. De la misma manera, pues que esas patologías cardíacas, cardiovasculares, diabetes, etcétera, etcétera, reumas, también el pecado puede ser generacional. Y tampoco es cuestión de pensar que cualquier cosa que hacemos mal la culpa es de nuestros abuelos, eso tampoco. Pero sí es bueno que observemos o incluso que preguntemos. En alguna ocasión he visto algún pecado en alguna persona, una tendencia homosexual, y preguntar: ¿sabes si hay algún familiar en los tuyos, en tu ascendencia, que haya vivido esto? Y este chico fue a preguntar a su familia, y resultó que su propio padre, cuando era joven, había caído en el pecado de la homosexualidad. Estaba el hijo simplemente llevando esa carga, esa continuación, esa multiplicación de ese pecado. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué carácter tenemos que no se ajusta al plan de Dios? Que vemos que se repite en otros miembros de nuestra familia. Dice la palabra de Dios que podemos rechazar esto, que Jesucristo murió en la cruz por nuestras enfermedades, por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, y por tanto por la sangre de Jesús, que es el Dios que está por encima de cualquier Dios menor o cualquier potestad del aire o cualquier demonio o incluso Satanás, pues vamos a encontrar la posibilidad de cortar esto.
Y tan solo decir con autoridad, con la autoridad que te ha dado el Espíritu Santo, decir, no decir ayúdame, es cortar una tijera y cortar por lo sano. En el nombre de Jesús. Corto esta cadena generacional, este pecado generacional. Cosas que incluso no sé de mis familiares. Esto que me lleva a tener un carácter en este sentido, en este otro, o que las prácticas, o tenemos un problema de tendencia hacia la ruina. En el nombre de Jesús te lo entrego, lo rechazo, porque tú me has hecho nuevo en ti y mi descendencia viene directamente de ti. Así, no descuides el poder tener en cuenta esto, porque trae vida. Y en segundo lugar, pues, te invito a observar los arcos en las nubes que Dios ha hecho. Mirar cuántos detalles de amor ha escrito. Me encanta cómo a veces, seguramente que te has encontrado en una playa por la noche viendo las estrellas, quizás algunas pequeñas partículas que van entrando en la atmósfera, que solemos decir pues que son estrellas fugaces, y que tienen ese brillo, y que piensas que quizás nadie más lo ha visto, y quizás tú eres el único, y que si hubieras estado durmiendo pues tampoco lo hubieras visto. Dios pinta cuadros hermosos, preparados para nosotros, aunque no los veamos. Son detalles de su amor. Y cuando hay pactos contigo, hay versículos que te dice, hay muestras de amor que te graban el corazón y te dice, oye, este es el tiempo. Recuerda esta palabra, recuerda este vellón, recuerda esta promesa, recuerda como te lo dije, recuerda el sello del Espíritu Santo en tu corazón. Son nubes de Dios, son arcos en las nubes de Dios. Así que disfruta de los detalles de Dios. Y finalmente pues damos despedida a nuestro personaje que hemos acompañado en este tiempo, que hemos cotejado la Escritura y algunos textos incluso fuera de libros apócrifos o de escritos sobre este señor, este personaje del cual todos venimos a nivel de humanidad, y que nos enseña mucho en cuanto a cómo prepararnos antes de lo que va a venir. A pesar de la burla o de que otros vean diferente, Dios escoge minorías muchas veces. Cómo saber estar y ser diligente dentro del arca y tener todo cuidado en orden, y cómo salir preparado, bendiciendo, poniendo holocausto a Dios y cuidándose de no pecar. Así que sin más, lo dejamos aquí. Me gustaría orar un momento y con esto finalizamos. Gracias, Señor. Gracias por la Escritura tan viva, por tantas enseñanzas que podemos extraer y muchas más que podríamos extraer. Gracias. Y te pedimos ser como Noé, ser varones y mujeres justos delante de ti. Ser personas entregadas a tu amor. Ser personas obedientes, que escuchan tu voz, que hablan contigo cara a cara y que son diligentes para hacer lo que tú quieres. Y perdona nuestros pecados, Señor. Que seamos incluso mejores que Noé. Ahora tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones y declaramos libertad de toda cadena, de toda mentira, para ser una nueva humanidad en ti, sin ninguna mancha, sin ninguna mácula. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias por estos arcos de nubes, gracias por tu amor infinito. En tu nombre, Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que pases un buen día.